Hoy vamos a meternos, en una de las masas de agua más importantes y, bueno, más conocidas del planeta, el Océano Atlántico. El segundo más grande, además. El segundo más grande, sí, pero es que durante siglos fue mucho más. Fue como el gran vacío, esa frontera que separaba lo que llamamos el Viejo Mundo de Afroeurasia del Nuevo Mundo de las Américas. Exacto. Para explorarlo, nos vamos a basar en una única fuente, pero es un gigante, el artículo de la Wikipedia sobre el Océano Atlántico, que es, bueno, es exhaustivo. Sí, es muy completo. La misión entonces es desgranar este texto y sacar a la luz las historias más sorprendentes, desde cómo se formó geológicamente hasta su papel, a veces brutal, en la historia humana. Mm, Y para empezar, hay algo que a mí me llama muchísimo la atención, y es su nombre, porque, claro, no siempre se ha llamado Atlántico. Es que el propio nombre ya es un viaje en el tiempo. Atlántico viene, como muchos imaginarán, de la mitología griega, del titán Atlas. Claro, Los primeros textos griegos, por ejemplo los de Heródoto, no hablan del océano Atlántico como tal, sino del mar de Atlas. el mar de Atlas. ¿Sí? Y para ellos, ese mar era todo lo que había más allá de las columnas de Hércules, o sea, del estrecho de Gibraltar. Lo desconocido. Totalmente. Hay que ponerse en su lugar, ¿sabes? Estaban acostumbrados a mares cerrados, el Mediterráneo, el Mar Negro, que son casi como lagos gigantes, y de repente el Atlántico era otra cosa. Lo infinito. Era lo infinito, lo desconocido, parte de lo que ellos llamaban el Gran Océano, ese río mítico que creían que rodeaba toda la Tierra. O sea que el nombre nace directamente del misterio, de lo que hay más allá del mapa. Exactamente. Y de esa idea de un mar lejano y exótico, pues salieron otros nombres fascinantes. Por ejemplo, la parte sur del Atlántico, durante siglos, se conoció como el Océano Etíope. ¿Etíope? Sí, y no hablamos solo de la antigüedad, ¿eh? Ese nombre se siguió usando en mapas hasta bien entrado el siglo XIX. ¡Qué fuerte! Es que te muestra una forma de ver el mundo, que no tiene nada que ver con la de ahora, claro. Nada que ver. Es increíble cómo un nombre puede contener toda una visión del mundo. Y de ese nombre mitológico, casi temible, hemos pasado a un apodo mucho más irónico, ¿no? El charco. Sí, sobre todo entre británicos y norteamericanos. Para hablar de cruzar el Atlántico Norte. Y lo curioso que dice la fuente es que no es un apodo tan moderno como parece. No, para nada. El dato que da es de 1640. ¿En serio? Sí. Parece ser que un secretario de Estado del rey Carlos I de Inglaterra ya se refirió a él en una carta como el Gran Charco. Es un cambio de mentalidad brutal. Totalmente. Pasó de ser el límite del mundo a una distancia que ya se podía, no sé, minimizar con humor. Exacto. Pero claro, para poder tratarlo como un charco, primero tuvo que nacer. Y su origen, según leemos, fue un proceso, bueno, increíblemente lento y muy violento, ¿no es así? Totalmente. A ver, para entenderlo tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a la ruptura del supercontinente Pangea. Millones de años. Unos 200 millones de años, sí. Y en el corazón de todo este proceso hay una estructura geológica que es la clave de todo, la dorsal mesoatlántica. Vale, explica qué es exactamente. Porque uno se imagina el fondo del océano como algo plano, un desierto de arena, y esto es todo lo contrario. Imagina la costura de una pelota de béisbol, pero a escala planetaria y bajo el agua. La dorsal mesoatlántica es básicamente eso, una cordillera submarina gigantesca que serpentea de norte a sur por mitad del océano. Una cicatriz. Es una cicatriz, pero una cicatriz viva, porque no es una cordillera normal, es una grieta, un valle de rift, por donde el magma del manto terrestre no para de salir. O sea que está inconstante. En constante creación. El magma se solidifica, crea nuevo fondo oceánico y literalmente empuja los continentes. Es el motor que sigue expandiendo el Atlántico hoy mismo. Separa la placa norteamericana de la euroasiática y la sudamericana de la africana. O sea que esa descomunal cicatriz geológica ha estado allá abajo y durante casi toda nuestra historia no teníamos ni idea. ¿Cómo se descubre algo tan enorme? Pues fue como un puzzle. Se fue desvelando por piezas. La primera pista seria la tuvo la expedición británica del HMS Challenger en los años 70 del siglo XIX. Ajá. Mientras sondeaban el fondo, se encontraron con lo que describieron como una cresta elevada que parecía seguir la forma de los continentes. Pero,
Claro, no podían ver la imagen completa. Les faltaba la tecnología. Exacto. La revelación de verdad llegó en los años 20, con la expedición alemana del buque Meteor, que ya usaron los primeros equipos de ecosondeo. Y ahí fue cuando empezaron a cartografiarla y se dieron cuenta de la escala real. Vieron que era una estructura planetaria. Y me imagino que su estudio fue una revolución para la ciencia. Fue la pieza que faltaba. El estudio detallado de la dorsal en los años 50 y 60 fue la prueba definitiva para que se aceptara la teoría de la expansión del fondo oceánico y con ella la tectónica de placas. Claro. La confirmación. La confirmación de que los continentes no están fijos, que se mueven. Y es un proceso que vemos hoy. Islandia es el ejemplo más bestia. ¿Por qué Islandia? Porque Islandia es, literalmente, un trozo de la dorsal mesoatlántica que ha crecido tanto que ha salido del agua. Es un país que está a la vez naciendo y rompiéndose por la mitad. Hay un dato en el artículo que ayuda a visualizar esto perfectamente. Dice que la corteza oceánica más antigua del Atlántico no está en el centro, sino pegada a los continentes. Exacto. Tiene unos 145 millones de años y está justo al lado de las costas de África Occidental y del este de Norteamérica. Son como las primeras páginas de la historia del océano. Precisamente. Y si esas son las primeras páginas, la geología también nos da pistas sobre cuál podría ser la última. El artículo menciona una hipótesis que de verdad te vuela la cabeza: la posible clausura del Atlántico. La clausura. ¿Cómo que se va a cerrar? La idea es que los océanos nacen, crecen y eventualmente se cierran. Es lo que se conoce como el ciclo de Wilson. Espera. ¿Y cómo se cierra un océano? Pues a través de un proceso que se llama subducción, que es cuando el borde de una placa tectónica se empieza a hundir debajo de otra y vuelve al manto. Es como si la cinta transportadora que crea el suelo en la dorsal, pues, empezara a reciclarse por otro lado. Vale. Pues bien, parece que se está formando un sistema de subducción muy, muy joven, embrionario, al oeste de Gibraltar. Y eso, junto con otros sistemas que ya hay en el Caribe y en el sur, podría ser el primerísimo indicio de que en un futuro geológico muy, muy lejano, Hablamos de millones de años. de millones de años, claro, el Atlántico podría empezar a encogerse hasta desaparecer. Es que es increíble pensar en esa escala de tiempo. Un océano naciendo y muriendo. Pero bueno, dejemos la geología profunda un momento y subamos a la superficie. Porque el Atlántico no es solo roca y agua. Está lleno de vida, y a veces de formas muy extrañas. La fuente habla de un lugar que parece de fantasía. El Mar de los Sargazos. Es uno de los ecosistemas más singulares de todo el planeta, sin duda. Es una región enorme en el Atlántico Norte que tiene una cosa muy especial. No tiene costas. ¿Cómo que no tiene costas? No. Sus fronteras son 4 grandes corrientes oceánicas que giran muy lentamente en el sentido de las agujas del reloj. Ah, vale. Este giro, el giro del Atlántico Norte, crea una zona en el centro de aguas muy tranquilas, muy cálidas, casi estancadas, y en esa calma crece una cantidad descomunal de algas flotantes, del género Sargassum. Es un mar dentro de otro mar, un bosque flotante. Y con animales que solo viven ahí, ¿no? Me fascinó la descripción del pez de los sargazos, un depredador que se camufla tan bien que es casi invisible entre las algas. Es que lo más fascinante de este ecosistema es de dónde viene. La teoría más aceptada es que estas algas no son originarias del Atlántico. Ah, ¿no? Se cree que son una población relicta, o sea, descendientes de algas que vivían ancladas en las costas de un océano que ya no existe, el antiguo Océano de Tetis. El que estaba entre los continentes precursores de Eurasia y África. Ese mismo. Me estás diciendo que cuando ese océano desapareció, las algas se quedaron flotando y han sobrevivido así millones de años. Exactamente eso. Cuando el Tetis se fue cerrando por el movimiento de los continentes, una población de estas algas se quedó, digamos, atrapada en el Atlántico que estaban haciendo. Increíble. Perdieron su conexión con la costa y desde entonces han sobrevivido reproduciéndose de forma vegetativa, simplemente flotando. Son una reliquia viviente de un mundo perdido. ¿Y hay pruebas de esto? Sí, una prueba muy buena. Se han encontrado fósiles de peces muy, muy parecidos al pez de los sargazos actual en la zona de los Cárpatos. ¿En los Cárpatos? Sí, que en su día fueron los fondos marinos del Océano de Tetis. Parece que todo el ecosistema, algas y peces, migraron juntos. Es alucinante. Y esto nos lleva a otro de los grandes misterios que este mar ha ayudado a resolver.
el de las anguilas. Uf, el misterio de las anguilas. Durante siglos nadie en Europa o América sabía de dónde venían. Aparecían en los ríos, sí, pero nadie había visto nunca a sus crías. Aristóteles creía que nacían del barro. Era un enigma total. Hasta que un biólogo danés, Johannes Smith, a principios del siglo XX y después de casi 20 años buscando, 20 años. sí, descubrió que todas las anguilas, las europeas y las americanas, tienen un único lugar de desove, el Mar de los Sargazos. Es que la escala es difícil de procesar. La fuente dice que las anguilas europeas viajan más de 5.000 kilómetros para llegar allí. 5.000 kilómetros. Un animal tan pequeño haciendo ese viaje descomunal a un sitio en el que nunca ha estado, solo por instinto, para reproducirse y morir. Y lo más increíble es cómo lo hacen, ¿no? Exacto. La investigación más reciente, aunque parece que aún se debate, sugiere que podrían usar el campo magnético de la Tierra. Como una especie de GPS interno para orientarse. Te hace darte cuenta de lo poco que sabemos aún del mundo natural. Totalmente. Y es un ejemplo perfecto de cómo el océano crea conexiones invisibles, ciclos biológicos que abarcan continentes enteros. Y esa idea de conexión nos lleva, claro, a nuestro propio papel en la historia del Atlántico. Sí. Si el océano nació de una ruptura geológica, también ha sido el escenario de la conexión humana a gran escala, para bien y para mal. El artículo señala que, aunque los vikingos fueron los primeros europeos de los que tenemos constancia que cruzaron, allá por el año 1000, Su impacto fue muy local. muy localizado, exacto. El punto de inflexión sin duda fue el viaje de Cristóbal Colón en 1492. Ese viaje no solo conectó dos mundos, cambió el eje del poder global. Es que si lo miras en perspectiva, lo que vemos es una reorganización económica y demográfica brutal, sin precedentes. A partir del siglo XVI, el Atlántico se convierte en la autopista del primer gran episodio de globalización. Impulsado por el comercio, la colonización. Y trágicamente por el comercio de esclavos. El famoso intercambio colombino, el trasvase de plantas, animales, tecnología, personas y enfermedades, se canalizó enteramente a través del Atlántico. Hay unas cifras en la fuente que lo ponen todo en perspectiva. Dice que entre 1500 y 1800, la economía de los países europeos con acceso al Atlántico. Gran Bretaña, Francia, España, Portugal. Exacto. Creció muchísimo más rápido que la de los países de Europa del Este o de Asia. El acceso al Atlántico se convirtió en una ventaja competitiva brutal. Y se ve en las ciudades, la tasa de urbanización en esos países atlánticos pasó de poco más del 10% en 1500 a casi el 25% en 1850. Es un salto enorme. Enorme. Mientras, en el resto de Europa el crecimiento fue mucho más lento. Para finales del siglo XVII, el volumen del comercio transatlántico ya había superado al del Mediterráneo. Que había sido el corazón económico del mundo occidental durante milenios. Durante milenios. El poder se había mudado al Atlántico. Y gran parte de esa nueva riqueza venía de explotar los recursos naturales. El artículo se detiene en uno en concreto: la pesca. Y cuenta la historia del bacalao en los grandes bancos de Terranova. Esa historia es un ejemplo perfecto de auge y colapso. Cuando el explorador John Cabot llegó allí en 1497, escribió que el mar estaba tan lleno de peces que podían cogerlos metiendo cestas en el agua. ¡Qué imagen! Durante casi 5 siglos, el bacalao del noroeste del Atlántico pareció un recurso infinito. Fue la moneda de Terranova, sostuvo economías enteras a ambos lados del océano. Se calcula que se pescaron unos 200 millones de toneladas. 200 millones es una cifra astronómica, pero la historia no acaba bien. No. En el siglo XX llega la pesca industrial. Los buques factoría que podían pescar y procesar cantidades masivas de pescado. Y eso cambió las reglas. Claro. La presión sobre la población de bacalao fue insostenible. Y a pesar de las advertencias de los científicos, la sobrepesca continuó hasta que, a principios de los 90, la pesquería colapsó. Por completo. De un año para otro. De un año para otro. El recurso que había parecido eterno simplemente desapareció. Es una lección terrible. ¿Se ha recuperado desde entonces o es una herida que...? Sigue abierta. 30 años después, la población de bacalao sigue sin recuperarse a los niveles históricos. Es un recordatorio muy duro de nuestra capacidad para destruir ecosistemas. Y es solo uno de los muchos problemas, me imagino.
Claro, la fuente también habla de la contaminación, los desechos marinos, menciona la famosa mancha de basura del Atlántico Norte. La isla de plástico. Una acumulación de plásticos de cientos de kilómetros de diámetro, atrapada en el mismo giro oceánico que crea el mar de los Sargazos. Y claro, a todo esto hay que sumarle el cambio climático, que tiene un impacto directo y muy preocupante. Sin duda. Y aquí la fuente destaca un dato que es realmente alarmante. Se refiere a un informe de 2005 que indicaba que la circulación de vuelco meridional del Atlántico, la AMOC, se había ralentizado un 30% entre 1957 y 2004. Vale, explica qué es la AMOC, porque suena muy técnico, pero intuyo que es muy, muy importante. Es fundamental. Piensa en ella como la gran cinta transportadora de calor del planeta. Es un sistema de corrientes masivo que lleva agua cálida desde los trópicos hacia el norte. Ajá. Allí libera calor a la atmósfera, calentando especialmente Europa. Al enfriarse, el agua se vuelve más densa, se hunde y vuelve hacia el sur por las profundidades. ¿Y eso regula el clima? Regula el clima global. Una ralentización o, en el peor de los casos, un colapso de esta corriente tendría consecuencias climáticas enormes, sobre todo para el hemisferio norte. Es realmente alarmante, porque no hablamos de algo abstracto, sino del motor climático que nos afecta directamente. Entonces, recapitulando, hemos viajado desde los mitos griegos, pasando por su nacimiento geológico, hasta ecosistemas que son reliquias de mundos perdidos. Y hemos visto su papel central, a veces heroico y a veces trágico, en nuestra historia. Definitivamente es mucho más que un charco. Absolutamente. Y para terminar, me gustaría dejar una última idea para la reflexión. Algo que la fuente menciona un poco de pasada, pero que a mí me parece fascinante. Se conoce como el Gran Cisma Americano. Suena muy dramático. No tiene nada que ver con política, ¿no? No, nada. Es un evento geológico y biológico. Ocurrió hace unos 2,8 millones de años, cuando el Istmo de Panamá se formó del todo. Y cerró la conexión entre el Atlántico y el Pacífico. Exacto. Cerró por completo esa conexión marina. Y de repente, una barrera de tierra infranqueable separó a las poblaciones de animales marinos de ambos lados. Quedaron aislados para siempre. Claro. Con el tiempo, esto tuvo dos consecuencias. O bien, estas poblaciones aisladas divergieron genéticamente hasta convertirse en especies nuevas distintas, o simplemente se extinguieron al no poder adaptarse a las nuevas condiciones. Un evento geológico que reescribió la biología de dos océanos. Es una idea potentísima. Una puerta que se cierra y la vida tiene que encontrar nuevos caminos. Exacto. Y nos deja con una pregunta para pensar. ¿Cuántas otras barreras invisibles y antiguas, ahora desaparecidas, como el cierre del Tetis o la formación de un istmo, han moldeado de forma similar la increíble diversidad de vida que vemos hoy? Es una reflexión sobre cómo decisiones geológicas de hace millones de años siguen determinando la biología de nuestro presente, de formas que apenas empezamos a comprender.